Dios les bendiga una vez más a todos. Gracias por reunirse con nosotros. Vamos como siempre a adorar el nombre poderoso del Dios eterno, del Dios fuerte. Vamos a cantarle y vamos a adorarle, sobre todo, hermano, que la música que hagamos no sea solamente una emoción de escuchar ruido, de escuchar instrumentos, sino que nuestro corazón puede estar gozándose, adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Así que vamos a cantarles todos juntos. Él es fuerte y Él es todopoderoso. Le adoramos, bendito Jesús. Solo hablar, sostienes la
A usted sea la gloria, bendito Dios Todopoderoso. Gracias, Padre eterno. Gracias por permitirnos acercarnos a sus pies para adorar, glorificar su santo y bendito nombre y decirle que le necesitamos. Muchas gracias, bendito Dios Todopoderoso. Gracias, Cristo, por haber entregado su vida por toda la humanidad, por todos nosotros, para que podamos nosotros ser perdonados, sanos y salvos. Muchas gracias, Señor Jesús.
Reciba toda la gloria, bendito Dios eterno. Recíbala, Señor Jesús, Cordero Santo, digno. Santo, Santo. Dígalo una vez más, Hijo de Dios. Hijo de Dios, recibe hoy, reciba hoy, Jesús, toda la gloria, la honra y honor. Toda la gloria, toda la gloria, la honra y honor. Toda la gloria, toda la gloria, la honra y honor. Amén. Bendito Cordero Santo, reciba toda la gloria y toda la honra, bendito Jesús. Reciba toda la exaltación, bendito Cristo, Rey de reyes y Señor de señores. Reciba toda la gloria. Le adoramos, le glorificamos, bendito Jesús, como agradecimiento por ese sacrificio que hizo por todos nosotros, por toda la humanidad. Muchas gracias, bendito Cristo, por haber pensado en nosotros, por haber entregado su vida, para que nosotros no hayamos pasado por ese sufrimiento, porque lo merecemos, lo merecíamos, bendito Jesús. Muchas gracias, bendito Cordero Santo. Adórele y dígale gracias, bendito Cristo, gracias, bendito Jesús. Reciba toda la exaltación por los siglos de los siglos. Amén. Buenas tardes, querida iglesia, qué bueno poder verles nuevamente en esta tarde y gracias nuevamente por la flexibilidad en adaptarse a este nuevo horario. Nos hemos adaptado a muchas cosas nuevas en medio de esta crisis, pero gracias por hacer el esfuerzo, por sintonizarnos a esta nueva hora. Esperamos que no sea por mucho tiempo, sino que pronto podamos volver a nuestro horario regular y también que pronto podamos volver a reunirnos nuevamente como iglesia. Todavía no tengo una fecha en la que podemos volver a reunirnos, pero al nomás saberlo lo estaremos comunicando a todos. Continuando con nuestra serie sobre una iglesia ejemplar, hoy quisiera que pensáramos un poco acerca de para qué existe la iglesia. ¿Para qué existe la iglesia? Y si lo consideráramos de esta manera, Dios ha establecido solo 3 instituciones que están instituidas por Dios en la Biblia: el gobierno, la familia y la iglesia. E increíblemente en la era en la que vivimos, los 3 están bajo ataque y han perdido mucha credibilidad. Nadie confía en su gobierno. En cualquier país en el que usted esté, nadie confía en el gobierno. Siempre hay críticos del gobierno. Los gobiernos no son justos, no hacen lo que es mejor para el pueblo. Increíble cómo en medio de esta crisis muchos han aprovechado para robar, etc. Así que el gobierno está en descrédito. La familia, el hogar, el matrimonio también están siendo atacados fuertemente con eso del matrimonio de personas del mismo sexo y la forma en cómo uno ya no puede disciplinar a los hijos porque si no llaman al centro de control, de cuidado de los niños, etc. Todas estas instituciones están bajo ataque y la iglesia no se ha quedado atrás. De hecho, es la que más recientemente está siendo castigada o atacada. Muchas de las restricciones que se han puesto, y ustedes recuerdan, hace un mes y medio más o menos, el presidente tuvo que salir a la defensa diciendo que las iglesias deberían concebirse como negocios indispensables,
porque estábamos siendo discriminados. Y ahora hay otros ataques en medio de esta crisis que se están sufriendo. Interesantemente, también hace unas semanas estaba viendo una encuesta empírica en esa red social que se llama, ya se me olvidó cómo se llama, pero que es de los vecindarios de la ciudad, y estaban preguntando cuál es la actividad que usted quiere hacer más cuando termine esta crisis. ¿Qué es lo que más le hace falta y qué es lo primero que quiere hacer cuando termine esta crisis? Nextdoor se llama la red social en la que vi esta encuesta. Y estas son las respuestas que la gente dio. 26%, que fue la respuesta más grande, dijo: quiero ir a un restaurante. Es lo primero que voy a hacer cuando termine esta crisis, ir a un restaurante y sentarme, etc. Mi restaurante favorito. 24% dijo visitar familiares. 16% dijo ir a un concierto o a una actividad deportiva. 14% dijo ir al gimnasio. 14% también ir al mall o a mi tienda favorita. Y solo el 6% respondió ir a la iglesia. Y obviamente, quizá la mayoría de la gente que respondió a esa encuesta es gente que no tiene temor de Dios, pero tengo temor de que aún dentro de la iglesia son muy pocos los que quieren volver a la iglesia. Nosotros hemos notado, revisando las estadísticas de YouTube y de Facebook, que ha habido un declive en la gente que ve nuestro programa. Ya no es tanto como era antes. No podemos culpar únicamente a esta crisis, sino yo diría a la naturaleza del ser humano. Ya se nos está olvidando cómo es que es ir a la iglesia los domingos, y como los programas están ahí en la página de la iglesia o en el canal de YouTube o en Facebook, uno piensa, ahí después miro el programa. El problema es que después ya ni lo vemos. Ahora, hay algunas cosas positivas que han pasado en medio de esta crisis. Por ejemplo, estamos alcanzando gente en otros países, pero algo negativo que está pasando es que cuando volvamos a reunirnos, tengo el presentimiento de que la iglesia será más pequeña y muchos se habrán enfriado en su fe. Ahora, esto es lo que yo quisiera decir en esta mañana para hablar de este tema: ¿para qué existe la iglesia? Sin Jesucristo, la iglesia no existiría. Debemos saber a quién le pertenecemos y qué es lo que Él espera de nosotros para que obedezcamos su deseo para nuestras vidas. Así que yo quisiera leer el pasaje en el que vamos a estar reflexionando esta tarde. Está en 1 Timoteo capítulo 3, versículos 14 y 15, y dice así la palabra de Dios. Te escribo estas cosas esperando ir a ti pronto, pero en caso que me tarde te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Oremos. Soberano Dios, esta tarde queremos entender para qué existe tu iglesia. Y a pesar de que estamos en medio de esta crisis, queremos que tu Espíritu Santo toque nuestros corazones y nos dirija a entender cuál es tu propósito para la iglesia y cómo debemos nosotros conducirnos en medio de ella. Dirígenos, Señor, a tu palabra, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. Me gustaría que comenzáramos esta tarde viendo cómo es que ve Dios la iglesia, cuál es la perspectiva de Dios de la iglesia. Y el pasaje que leímos nos dice varias cosas, porque a pesar de cómo la sociedad ve la iglesia, con desprecio, como enemiga, como una inconveniencia que hay que tratar, como no necesaria o no indispensable, como uno de los símbolos de opresión, solo porque hablamos en contra del pecado, por ejemplo, matrimonio de personas del mismo sexo, etc. Pero lo que no debe preocuparnos a nosotros es que Jesucristo mismo prometió que Él iba a edificar su iglesia y ni aún las puertas del infierno iban a prevalecer contra ella. Pero volvamos a leer nuevamente lo que dijo el pasaje que leímos hace unos momentos. Dice así la palabra de Dios.
Te escribo estas cosas esperando ir a ti pronto, pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno, y aquí es donde describe el apóstol cómo ve Dios la iglesia, la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Desde la perspectiva de Dios, entonces, Dios ve la iglesia como su casa. La primera cosa que dice el pasaje es que la iglesia es la casa de Dios. Ahora, en el tiempo del Nuevo Testamento, el vocablo que se usa para casa tenía que ver con el edificio, el hogar, las 4 paredes de la casa, que se podría decir, pero también se refería a todos los que vivían en la casa, y en tiempos del Nuevo Testamento era mucho más que solamente papá, mamá e hijos, sino que incluía también a todos los siervos, a todos los mayordomos e incluso esclavos que pudieran haber. La familia extendida también era considerado como el hogar de fulano. Por ejemplo, en el libro de los Hechos, cuando el evangelio llegó a los gentiles, llegó por medio de un centurión romano que se llamaba Cornelio. Él tuvo una visión y mandó a buscar al apóstol Pedro. Cuando el apóstol Pedro vino, dice que se habían juntado todos los de su casa, y eso incluía, porque él era centurión, los soldados romanos que estaban bajo su cuidado, sus siervos y su familia extendida, hijos, papá, mamá, sobrinos, etc. Todos estaban reunidos, y a ellos fue que el apóstol Pedro les predicó. Así que creo que esa es la perspectiva. Hay un poco de las dos cosas que se ven en este pasaje. Cuando Dios dice que la iglesia es la casa de Dios, que es su casa, Dios está pensando no solo en el lugar donde Él habita, sino también las personas que forman parte de ese grupo. La familia o el hogar también es una representación de la iglesia, porque había diversidad, hay personas con diferentes talentos y habilidades, hombres, mujeres, adultos, niños, profesionales, obreros, y en cierta medida entonces la iglesia llega a ser como una representación en pequeño de que es la iglesia. Y el desafío del apóstol es que nosotros dentro de la iglesia debemos tratarnos de la misma manera en cómo nos tratamos en el hogar, con amor y respeto de hermanos y hermanas. La iglesia debe ser un ejemplo para el mundo de aceptación, de amor, de protección, como una familia se protegerían los unos a los otros. Nosotros somos miembros de la casa de Dios, somos miembros de la familia de Dios. ¿Cómo es que ocurre eso? ¿Cómo es que nosotros llegamos a ser la casa de Dios? Lo que el apóstol nos dice es que eso ocurre a través del nuevo nacimiento. Una vez que nosotros hemos decidido confiar en Jesucristo para la salvación de nuestras almas, entonces somos considerados parte de la familia de Dios, en la que Dios es nuestro Padre y todos los demás somos hermanos y hermanas en Cristo. Y ahí está el desafío. Nosotros somos hijos de Dios, entonces delante de Dios tenemos el mismo valor y dignidad, sin importar la edad, sin importar si es hombre o mujer, sin importar de qué raza o de qué cultura sea, y todos somos hermanos y hermanas, y somos llamados a amarnos los unos a los otros, a soportarnos los unos a los otros, y a todos los mandamientos unos a los otros que están en la palabra. Ahora, dice el apóstol entonces que la iglesia es la casa de Dios, y la segunda cosa que menciona es que es la iglesia del Dios vivo, la iglesia del Dios vivo. ¿Qué quiere decir eso? Y aquí quisiera hacer algunas aclaraciones. Estuvimos hablando de esto hace algunas semanas, pero la palabra iglesia quiere decir únicamente asamblea. La iglesia es una asamblea. Y entonces, para evitar confusiones, me gustaría ponerlo de esta manera. Yo no soy la iglesia. Para que haya una iglesia es necesario que haya más de un creyente. Yo soy templo del Espíritu Santo,
porque el Espíritu Santo mora en mí. Esto es lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 6, somos templo del Espíritu Santo, pero la iglesia es la reunión de todos los creyentes. Entonces, para que haya iglesia es necesario que haya más de un creyente, y eso fue lo que Jesús dijo: donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Yo no soy la iglesia, yo soy parte de la iglesia. Yo soy templo del Espíritu Santo, pero uno solo no es la iglesia, porque la palabra iglesia significa asamblea, la reunión de aquellos que son llamados por Dios. Nosotros somos la iglesia y se representa cuando se juntan varios creyentes y están juntos, y el apóstol califica aquí que es la iglesia del Dios vivo. El énfasis está en Dios, que está vivo. Eso es lo que hace que el grupo que llamamos iglesia sea totalmente diferente a cualquier otro grupo social o cualquier otro tipo de reunión, porque el que convoca a esa reunión es el Dios vivo, que existe por sí mismo, que creó el universo, que envió a su Hijo Jesús a dar su vida en la cruz por nosotros y a rescatarnos para formar esta familia. Y cuando esta familia se reúne, entonces eso es la iglesia. La iglesia se reúne entonces para alabar a ese Dios vivo, y esto es posible porque cada creyente tiene al Espíritu Santo en su corazón, y el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y por lo tanto podemos alabarle como Él se merece. Pero luego el apóstol termina diciendo que la iglesia es columna y sostén de la verdad. Columna y sostén de la verdad. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo con esto? Bueno, en primer lugar creo que quiere decir, y lo explico de esta manera, toda verdad proviene de Dios. Y Él ha designado a la iglesia como guardiana y como heraldo de la verdad. Es interesante, las diferentes traducciones son muy similares. Esta versión que leímos dice columna y sostén de la verdad, pero la Nueva Traducción Viviente y la Nueva Versión Internacional dicen columna y fundamento de la verdad, y la Reina Valera 60 dice columna y baluarte de la verdad. ¿Qué significan esas palabras? Pues quizá todos sabemos qué es una columna. Una columna es un pilar que sostiene una estructura que se usa para dar soporte a una estructura de un edificio, normalmente el techo o un segundo nivel. La segunda palabra que se usa, sostén, tiene que ver con fundamento, baluarte. En el original es la palabra edraioma, que significa cimiento o fundación, y se definiría de esta manera: aquello que provee la base o el fundamento para una creencia o práctica. Entonces, desde esa perspectiva, la función de la iglesia como Dios la ve es que sea guardiana de la verdad, pero también proclamar esa verdad a otros, basados en la palabra de Dios. Guardar o proteger la iglesia de los falsos maestros, eso es parte de lo que el apóstol Pablo está instruyendo a Timoteo, y lo hemos visto en los capítulos anteriores. Parte de la responsabilidad de Timoteo era defender la verdad, la sana doctrina, de los ataques de los falsos maestros, pero también incluye ese proclamar a otros qué es la iglesia y el glorioso mensaje del Evangelio. Así como Pablo hace énfasis en la sana doctrina, en la doctrina pura, el apóstol Pablo también va a hacer énfasis en la calidad de personas de los que están en la iglesia deberían ser. Cristianos que también son puros. La verdad central del Evangelio es la transformación de la vida de la persona, y la iglesia debe reflejar eso. Entonces, ¿cómo ve Dios a la iglesia? Dios ve a su iglesia como su casa, el lugar donde Él reside. Dios ve a su iglesia como columna y sostén de la verdad, y esa iglesia le pertenece a Él, que Él está vivo. Entonces, la pregunta surge para nosotros: ¿cómo debemos vivir en la iglesia?
Si la iglesia es la casa de Dios, si la iglesia es columna y sostén de la verdad, y ese Dios que es dueño de la iglesia es un Dios vivo, es un Dios todopoderoso, entonces, ¿cómo es que nosotros debemos vivir en la iglesia? Creo que si recordamos lo que dice el versículo 15, solo escribí una pequeña parte aquí, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios. Este es el inicio del versículo 15. Te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios. Y quizá la mejor manera de entender esto es si pensáramos, por ejemplo, en los gobiernos de los diferentes países. Todos tienen un grupo o una persona encargada de lo que ellos llaman protocolo. Y el protocolo es cómo es que uno debe comportarse cuando dignatarios de otros países vienen a visitar el país. Y quizá el más famoso es lo de la reina de Inglaterra y todo el protocolo que hay que hacer si alguien quiere ir y visitar a la reina, especialmente si es una persona que es un presidente de otro país o una autoridad importante en otro país. Y entonces el protocolo dice cómo es que uno se debe vestir, cómo es que uno se debe parar, cómo es que uno debe hacer el saludo, qué cosas son las que están permitidas, qué cosas son las que no están permitidas, etc. Y algo así creo que es lo que el apóstol Pablo está haciendo aquí en este pasaje. La Biblia es el protocolo o el manual de protocolo para el cristiano, cómo un cristiano debe vivir la vida cristiana para todo, absolutamente todo lo que hacemos. Tenemos la responsabilidad de vivir vidas que reflejen la gracia que hemos recibido de Dios. Por ejemplo, miren lo que dice 1 Pedro capítulo 1, versículo 15. Dice así la palabra de Dios, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. El apóstol Pedro nos está diciendo aquí en este pasaje que debido a que Dios es santo, nosotros también tenemos la responsabilidad de vivir vidas santas, agradables a Dios. Y eso no quiere decir que ya no vamos a pecar nunca más, sino que quiere decir que debemos ser diferentes a todos los demás. Y quizá un buen ejemplo de eso sería el rey David. El rey David pecó, pero él se arrepintió de su pecado. Y lo podemos ver en la Biblia, tanto su pecado como todo el proceso de arrepentimiento y reconciliación con Dios que él siguió, porque él se consideraba apartado del mundo y dedicado exclusivamente para Dios. Creo que eso es lo que el apóstol Pedro nos está llamando a hacer. Dios es santo, por lo tanto nosotros también debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir. Otro ejemplo sería Filipenses capítulo 1, versículo 27. Dice así la palabra de Dios: solamente comportaos de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a veros o que permanezca ausente, pueda oír que vosotros estáis firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Y aquí el desafío del apóstol Pablo es mucho más directo para nosotros, y creo que hasta podríamos hacer una correlación directa con la situación en la que estamos viviendo, porque el apóstol Pablo nos está diciendo: quiero que se comporten de una manera digna del Evangelio, que con solo que los vean la gente se dé cuenta que ustedes han creído en Jesucristo y han entendido el mensaje del Evangelio. Y la correlación que yo quisiera hacer, el pasaje dice, de modo que ya sea que vaya a veros o que permanezca ausente. Yo diría, de modo que ya sea que nos podamos reunir como iglesia o todavía no nos podamos reunir como iglesia, pueda oír que vosotros estáis firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Y ese, mis estimados hermanos, es el desafío para nosotros. Lo que Dios espera de nosotros al hacernos parte de su familia, de la iglesia, es que nos comportemos de una manera digna del sacrificio que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Cómo podemos ampliar ese desafío? ¿Cuál sería la conclusión en esta mañana?
Yo diría esto: la iglesia es llamada a guardar y sostener la verdad. ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Cómo podemos guardar y sostener la verdad? Pues en primer lugar diría yo, hay que oír la palabra de Dios o leer la palabra de Dios, pero también hay que obedecerla. No basta solo con conocer, también hay que poner en práctica, oír y obedecer la palabra de Dios, usarla correctamente. El apóstol Pablo va a desafiar a Timoteo más adelante en otro versículo que vamos a ver que él debería estudiar la Escritura para presentarse a Dios como un obrero aprobado que usa correctamente la palabra de Dios. Eso quiere decir que hay maneras no apropiadas de usar la Biblia, pero nosotros deberíamos usarla de la manera correcta. También recordemos lo que dijo el salmista en el Salmo 119. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Guardar la palabra de Dios en nuestro corazón. Y la manera más fácil de hacer eso es memorizarla, aprender versículos de memoria. ¿Cuántos versículos de memoria conoce usted? Si usted se pusiera como meta memorizar un versículo cada semana, en un año usted podría aprender 52 versículos. Y un versículo a la semana es algo fácil que todos podríamos hacer. Hay versículos que yo recuerdo cuando tenía 14 años, 13 años más o menos, empecé yo a memorizar la Biblia. Y hay versículos que solo los oigo y se me viene todo el versículo a la mente porque los aprendí de memoria. Y creo que parte de eso es guardar en el corazón la palabra de Dios. Pero miren también lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 16. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Dice así la palabra de Dios: sosteniendo firmemente la palabra de vida, a fin de que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo, ya que no habré corrido en vano, ni habré trabajado en vano. El desafío del apóstol Pablo entonces es, dice, que yo pueda ser encontrado sosteniendo firmemente la palabra de vida. Y la idea ahí no es que yo la agarre tan fuerte que nadie me la pueda quitar, sino que es la imagen del apóstol Pablo estudiando la Escritura y obedeciendo lo que está en ella, poniéndolo en práctica. Esa es la única manera, dice el apóstol Pablo, que yo voy a tener motivo para gloriarme delante de Cristo. Obedecí lo que Él me pidió en su palabra. Entonces, esta palabra debemos defenderla en primer lugar, debemos divulgarla, pero también debemos demostrar su poder a través del cambio que ella va a hacer en nuestras vidas. No solo basta con estar poniendo o atacando a aquellos que atacan a la Biblia y tratando de defender la Biblia. No solo basta con poner versículos de memoria en mis redes sociales. Hay que hacer eso, hay que defender la Biblia, hay que divulgar la Biblia, pero sobre todo lo más importante es demostrar a otros el poder que la palabra de Dios tiene para transformar vidas. Y ese creo que es la lección más importante. Quisiera terminar con este pasaje de la Escritura. Es bastante amplio y no puedo comentar todo lo que dice, pero hay algunas cosas aquí que creo que nos van a dar una idea de cómo es que realmente una vida transformada por la palabra de Dios se va a ver en la realidad. Miren lo que dice Colosenses capítulo 3, versículos 12 al 17. Dice así la palabra de Dios. Entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo de la unidad, y que la paz de Cristo reine en vuestros corazones, a la cual en verdad fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros,
con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. Y todo lo que hacéis, de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Estimados hermanos, ¿cómo quisiera yo que mi vida y la vida de cada uno de ustedes fuera un reflejo de estos versículos? Como escogidos de Dios, santos y amados. Esos somos, hermanos. Fuimos escogidos por Dios y Él nos ama y nos ha apartado para sus propósitos, que entonces nos revistamos de compasión, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, que podamos soportarnos unos a otros y perdonarnos los unos a los otros, que así como Cristo me perdonó a mí, yo también pueda perdonar a otros. Y recordando que ese amor con el que Dios nos amó es el que nos va a permitir mostrar la unidad de la iglesia. Y entonces solo así vamos a disfrutar la paz de Dios en nuestros corazones. Hemos experimentado su gracia y Él nos da su paz. Pero la manera de eso es que esta palabra, la palabra de Dios, habite en abundancia en nuestros corazones. ¿Para qué existe la iglesia, mis estimados hermanos? La iglesia existe para salvaguardar la sana doctrina y para proclamar el mensaje glorioso que Dios nos ha dejado en este libro. Y la mejor manera de hacerlo no solo es leyéndola a otros y proclamando ese mensaje, sino demostrando cómo el poder transformador de esta palabra se ve en nuestras vidas. Y ese es el desafío para nosotros. ¿Cómo puedo empezar yo a cultivar esas virtudes? Pues lo primero es leer la palabra. Y conforme yo voy leyendo la palabra, orar: Señor, ¿qué de lo que leí en esta mañana quieres tú que yo obedezca el día de hoy? ¿Qué debo poner en práctica al obedecer tu palabra en este día? Y si es posible, memorizar el versículo. O este versículo que leímos, por ejemplo, de Colosenses 3:12, como escogidos de Dios, santos y amados, revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Aprendámonos ese versículo. Y cuando podamos volver a vernos, entonces nuestras relaciones van a ser de compasión, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia y todo lo que el resto del pasaje dice. Ese es el poder transformador de la palabra. Eso es lo que Dios quiere para su iglesia. Esa es la manera como una iglesia ejemplar honra al Dios que fundó la iglesia y que la estableció como su casa. Oremos. Soberano Dios, gracias. Gracias por el privilegio tan grande que nos das de ser parte de tu familia, tenerte a ti como nuestro Padre Celestial. Gracias, Señor, por los hermanos y hermanas que tú nos has dado. Ayúdanos, Señor, con el poder de tu Espíritu Santo a revestirnos de humildad, de compasión, de bondad, de paciencia, de poder perdonarnos los unos a los otros y así de esa manera demostrar al mundo el poder transformador de tu palabra en la vida de tus hijos. Y permite, Señor, que nuestra iglesia sea defensora de la sana doctrina, pero también que proclame ese mensaje glorioso de transformación que solo se logra en Jesucristo. Nos ponemos en tus manos de amor, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, estimados hermanos, a partir del próximo domingo, ustedes van a empezar a ver algunos cambios. Vamos a estar transmitiendo en vivo desde este lugar nuestros servicios a la 1:30, preparándonos para que en el momento en el que ya podamos reunirnos nuevamente, lo podamos hacer sin mucho titubeo. Así que tengan paciencia con nosotros. Hay equipo nuevo que estamos aprendiendo a usar y van a ver ustedes toda la transición
de cómo sería un servicio una vez que ya podamos empezar a reunirnos. Así que van a estar en un mismo lugar, en el mismo momento, en vivo, desde este lugar a la 1:30 p.m. los domingos, todo el equipo de alabanza y algunos otros voluntarios para llevar el servicio hasta sus hogares. Sigan orando por esta situación, sigan orando por la intervención de Dios para terminar esta crisis, sigamos orando por la iglesia para que podamos fortalecernos en el Señor. Que Dios les bendiga.